Imagina que llegas al final de un día largo. Tu cuerpo está cansado, tu mente llena de pensamientos que no paran. Has cargado con preocupaciones, con responsabilidades, con voces internas que no se callan. Pero ahora, en este instante, todo eso puede quedarse atrás. Porque esta hora está hecha solo para ti. Una hora de calma profunda. Una hora para soltar, para respirar, para dejar ir lo que ya no necesitas. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque dentro de ti hay una parte cansada de luchar contra la corriente. Una parte que necesita descanso, silencio, paz. Y lo más poderoso es que esa paz ya está dentro de ti. Lo único que haremos juntos ahora es abrir la puerta. Quiero que escuches mi voz como si fuera la tuya propia, hablándote desde lo más íntimo. Cada palabra será un recordatorio de que no tienes que cargar con el mundo entero sobre tus hombros. Marco Aurelio decía, lo que perturba al hombre no son las cosas, sino las opiniones que tiene sobre ellas. Esta noche, lo que te perturba se queda fuera de tu mente. Aquí, en este espacio, solo queda la calma. Y mientras escuchas, déjate ir. No importa lo que haya pasado hoy, no importa lo que venga mañana. Ahora mismo, lo único que importa es este instante, esta respiración, este silencio, esta oportunidad de soltar. Permanece conmigo hasta el final de esta hora, porque cuanto más escuches, más vas a sentir que tu alma se aligera, que tu mente se ordena, que el sueño llega sin esfuerzo, como un regalo inevitable. Si estás aquí, es porque tu vida merece este respiro, tu mente merece este descanso, tu corazón merece esta paz. Y antes de comenzar, te invito a algo. Si sientes que este momento es para ti, si sientes que estas palabras tocan lo que estabas buscando, suscríbete a este canal y deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber cómo llegaste, qué llevabas dentro y cómo te sientes después de compartir esta experiencia conmigo. Así podremos caminar juntos en este camino de calma y sabiduría estoica. Ahora, cierra los ojos, respira profundo y déjate llevar. La hora de calma profunda comienza. 1. Soltar el peso del día. El día ha terminado y con él todas las voces, todas las tensiones, todas las demandas que intentaron apropiarse de tu mente. El mundo te empujó, te exigió, te arrastró hacia 1000 direcciones distintas. Ahora, al llegar a este instante, parece que ese mismo mundo quisiera seguir acompañándote, incluso dentro de tu cabeza. Pero aquí, en este espacio de calma profunda, llega el momento de recordar lo esencial. El peso del día no es tuyo. El ser humano, en su costumbre de aferrarse, suele cargar con más de lo necesario, no solo con lo que ocurrió, sino también con lo que pensó sobre lo ocurrido. Carga con palabras que ya se dijeron, con gestos que ya pasaron, con decisiones que ya fueron tomadas. Y así, convierte lo efímero en permanente, lo que debería haber fluido en algo rígido y pesado. Esta noche, tu tarea más sabia es la de soltar. Soltar no significa olvidar, no significa negar lo vivido. Soltar significa reconocer que lo que pasó ya no puede cambiarse y que seguir sosteniéndolo en la mente es permitir que el pasado invada el presente. El día ya se consumió como el fuego consume una antorcha. Lo que queda es ceniza, y nadie puede vivir cargando cenizas en el corazón sin perder la fuerza de respirar. Los estoicos enseñaban que la libertad no consiste en huir del destino, sino en aceptar que cada momento cumple su ciclo y después muere. El sol cae, la noche llega, y todo se renueva en un eterno vaivén. El hombre sabio se pliega a ese ritmo natural, mientras el hombre atrapado intenta prolongar lo que ya se ha extinguido. Por eso, la calma comienza en este acto de desprendimiento.
dejar que el día se vaya con dignidad. Imagina tu mente como un cielo que durante el día estuvo cubierto de nubes densas. Cada preocupación fue una nube oscura que no dejaba pasar la luz. Ahora, en la quietud de la noche, el cielo se aclara poco a poco. Las nubes se disipan y aparece el espacio infinito, puro, silencioso. Ese cielo eres tú cuando sueltas. Ese espacio interior es lo que realmente queda cuando no te aferras. El peso del día puede parecer grande, pero en verdad es ilusorio. Es solo la insistencia de tu mente en revivir lo que ya no existe. La ansiedad, la tensión, el cansancio, todo surge de esa repetición constante de pensamientos que se niegan a morir. Soltar el día es como abrir la mano y dejar caer la piedra que nunca debiste sostener. En ese gesto de apertura se revela la ligereza. En esa renuncia se revela la paz. Marco Aurelio escribió que la vida de cada hombre está hecha de presente y el presente es un instante mínimo. ¿Qué significa esto? Que el pasado ya no existe, que el futuro aún no existe y que lo único que verdaderamente tienes es este instante en el que respiras. Entonces, ¿por qué dejar que la memoria del día pese sobre ti cuando ya no está aquí? ¿Por qué arrastrar hacia la noche lo que pertenece al ayer? El día se va. Las voces callan. La oscuridad envuelve lo que fue ruido. Lo que antes parecía urgente, ahora se revela como intrascendente. El hombre sabio entiende que no hay nada más inútil que prolongar la agonía de lo que ya terminó. Y en esa comprensión surge una fuerza silenciosa, la de la calma. El cansancio que sientes no es enemigo, es señal de que el cuerpo pide reposo y de que la mente ansía regresar a sí misma. Soltar el día no es un acto forzado, es un regreso natural, como el río que fluye hacia el mar, como la llama que se apaga cuando el combustible se agota. La naturaleza te está invitando a descansar, a liberar, a ser ligero otra vez. Cada día de tu vida será siempre un peso si decides retenerlo. Cada día de tu vida será siempre un maestro si decides dejarlo ir. La diferencia está en tu actitud. Esta noche, elige ser discípulo de la calma, no prisionero de la carga. El estoicismo te recuerda que no eres tus pensamientos, ni tus preocupaciones, ni las exigencias que el mundo te lanzó. Eres algo más alto, más estable, más eterno. Y esa esencia tuya no se cansa, no se agota, no necesita cargar con nada. El peso del día pertenece al día, no a ti. Déjalo descansar donde corresponde. La noche no pide explicaciones, no pide cuentas, no exige nada. Solo te abre los brazos para envolverte en silencio. Y en ese silencio, lo que parecía insoportable pierde fuerza. Lo que parecía grande se vuelve pequeño. Lo que parecía urgente se desvanece en el aire. Así comienza tu hora de calma profunda, soltando. No luchando, no acumulando, no reteniendo. Soltando como quien entrega una carga al suelo y respira libre por primera vez. Esa es la primera lección de esta noche. Esa es la primera puerta hacia tu descanso. 2. El arte de la calma estoica. La calma no es una casualidad. La calma es un arte. Un arte que se cultiva en silencio, que se forja en las profundidades de la mente y que florece cuando decidimos no ser esclavos de lo que nos rodea. El hombre común cree que la calma aparece cuando todo en el mundo está en orden, cuando no hay conflictos, cuando no hay ruido, cuando no hay caos. El sabio, en cambio, comprende que la calma surge precisamente en medio de ese caos. La verdadera paz no depende de que el mundo se detenga, depende de que el alma aprenda a permanecer inmóvil incluso cuando el mundo se agita. Los estoicos lo sabían. Ellos veían cómo la vida estaba llena de tormentas inevitables, pérdidas, dolores, decepciones, cambios. Pero aprendieron a mantener el centro.
Aprendieron a mirar dentro de sí y a descubrir que nada externo podía perturbar lo que es inmutable en el interior. Y esa es la esencia del arte de la calma. Comprender que la serenidad no se busca fuera, sino dentro. La calma es un estado que no se impone, sino que se conquista con disciplina. Es el fruto de entrenar la mente a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Cuando logramos esa claridad, los ruidos externos se convierten en ecos lejanos. Las emociones dejan de ser cadenas. Los juicios ajenos pierden su poder. Y lo único que permanece es una presencia serena que observa todo sin dejarse arrastrar. En el arte de la calma, cada pensamiento es evaluado, no para reprimirlo, sino para no dejar que se convierta en tirano. Cada emoción es contemplada, no para negarla, sino para no dejar que gobierne. El sabio entiende que sentir no es un problema. El problema es confundir el sentimiento con la realidad, creer que el impulso momentáneo define el todo. La calma consiste en crear un espacio entre lo que sucede y cómo lo recibimos, entre lo que sentimos y cómo lo dejamos actuar. Ese espacio es sagrado. Ese espacio es lo que diferencia a un hombre esclavo de un hombre libre. Porque mientras el primero reacciona sin pensar, el segundo respira, contempla y decide. Y en esa decisión está el poder. La calma no es pasividad, es dominio. No es indiferencia, es fortaleza. No es debilidad, es claridad. El arte de la calma estoica consiste en cultivar la mente como si fuera un templo, un lugar al que nadie puede entrar sin tu permiso, un espacio donde los ruidos externos no tienen poder, porque la voz interior se eleva por encima de ellos. Esa voz es la razón, la sabiduría, la certeza de que ninguna adversidad externa tiene el poder de quebrar lo que en ti es eterno. Cuando descubres esta calma, comprendes que las perturbaciones del mundo son solo sombras. Comprendes que los juicios, las críticas, las injusticias no son más que viento. Comprendes que lo que parecía grande se vuelve pequeño ante la grandeza de una mente en paz. Y lo que parecía insoportable se convierte en algo transitorio cuando lo miras desde la serenidad. La calma no es ausencia de movimiento. La calma es movimiento controlado. Es la danza del alma que fluye sin resistencia, porque ha aceptado que el universo sigue su curso y que luchar contra él es inútil. El arte de la calma estoica enseña que todo tiene su lugar, que todo llega y todo pasa, y que lo único que permanece es la forma en la que decidimos habitar ese instante. Así, la calma se convierte en un arte mayor, el arte de vivir. Un arte que no se reduce a momentos de silencio, sino que se extiende a toda la existencia. Porque aquel que aprende a estar en calma en la noche, también sabrá estar en calma en el día. Aquel que se duerme en paz, también despertará en paz. Y aquel que descubre que la calma está dentro, ya nunca más dependerá de lo que sucede fuera. En este momento, mientras avanzas en este viaje nocturno, recuerda que estás entrando en contacto con esa calma profunda. No tienes que forzarla, no tienes que buscarla. Ella ya está ahí, esperando que la reconozcas. Porque el arte de la calma estoica no consiste en construir algo nuevo, sino en redescubrir lo que siempre estuvo en ti. La quietud, la serenidad, la fortaleza interior. Y a medida que el tiempo avanza y tu mente se adentra en este estado, el ruido del día se apaga aún más. Lo que parecía urgente ya no lo es. Lo que parecía imposible se disuelve en la nada. Solo queda un espacio amplio, infinito, donde el alma descansa y se prepara para el sueño. Ese es el verdadero arte de la calma, la certeza de que todo lo externo puede tambalear, pero lo interno, cuando está firme, permanece inquebrantable. 3.
El silencio como medicina. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia en su forma más pura. Mientras el mundo se alimenta de ruido, mientras las voces se cruzan unas con otras sin descanso, el silencio permanece como un refugio al que pocos saben regresar. El hombre moderno teme al silencio porque en él descubre lo que realmente lleva dentro. Teme detenerse, teme escuchar la voz interior que tantas veces ha intentado apagar con distracciones. Pero el sabio no huye. El sabio entiende que el silencio no es vacío, sino plenitud. No es carencia, sino alimento. El silencio es medicina, porque sana allí donde las palabras no llegan. La mente, cuando se sumerge en el silencio, deja de ser un campo de batalla y se convierte en un jardín. Los pensamientos, que antes eran flechas lanzadas en todas direcciones, comienzan a caer suavemente, como hojas que se posan en la tierra. Y poco a poco, el alma respira. Esa respiración interior es el efecto del silencio. La mente ya no lucha, solo contempla. El ruido exterior nunca dejará de existir. Siempre habrá voces, opiniones, tensiones, exigencias. Pero el silencio que el sabio cultiva es un estado interno que no depende de que todo afuera se apague. Es un silencio que nace de la claridad, de la renuncia al desorden, de la aceptación de que nada externo merece perturbar la fortaleza interior. En la filosofía estoica, el silencio es fuerza, no es debilidad, porque aquel que calla no es aquel que no tiene respuesta, sino aquel que ha elegido no gastar su energía en lo que no lo merece. El silencio es la voz de la sabiduría, la confirmación de que la calma vale más que la disputa, de que la serenidad vale más que la reacción. La noche, en su grandeza, nos enseña este arte sin palabras. Cuando el sol se oculta, el mundo entero entra en una quietud natural. Las sombras envuelven la tierra y nos invitan a comprender que el silencio no es enemigo, sino aliado. Es en la oscuridad silenciosa donde la mente encuentra el descanso que el ruido del día le negó. El silencio cura porque devuelve proporción a las cosas. Lo que parecía inmenso bajo el estruendo del ruido se revela pequeño en el reposo del silencio. Lo que parecía urgente bajo la presión de las voces se revela intrascendente cuando la calma toma lugar. El silencio devuelve las cosas a su justa medida, y en esa justa medida se encuentra la paz. El sabio busca el silencio no para escapar del mundo, sino para gobernarlo mejor. Porque solo quien se sumerge en la quietud interior puede regresar al movimiento con claridad. Solo quien aprende a escuchar el silencio puede hablar con palabras justas. Solo quien se deja curar por el silencio puede caminar con firmeza en medio del ruido. Por eso, esta noche no necesitas más que permitirte entrar en ese espacio silencioso. El silencio de la habitación no es vacío, es compañía. Es la medicina que limpia la mente de lo innecesario. Es el bálsamo que acaricia el alma cuando el peso del día ya se ha disuelto. El silencio es medicina porque nos devuelve a nosotros mismos, sin máscaras, sin exigencias, sin la presión de los otros. En el silencio, lo que eres realmente emerge, sin adornos, sin justificaciones. Y lo que eres, en lo más profundo, es calma. Esa es la verdad que el silencio revela una y otra vez a quienes se atreven a escucharlo. Así, en este momento, mientras la noche avanza, reconoce el valor del silencio. No lo temas, no lo llenes de ruido innecesario. Déjalo ser. Permite que te envuelva, permite que te sane, permite que te devuelva al centro. Porque en este instante, el silencio está obrando en ti. Y poco a poco, tu mente aprende que la verdadera medicina no viene de fuera, sino de la serenidad que habita en lo más hondo. Ese es el regalo del silencio.
convertir la oscuridad en un refugio y la calma en la más poderosa de las curaciones. 4. La respiración que libera. La vida entera se sostiene en un gesto tan simple como invisible: respirar. Cada inhalación trae consigo la certeza de estar vivo. Cada exhalación confirma que todo puede soltarse. El sabio contempla la respiración como la más pura metáfora de la existencia. Nadie puede retener el aire indefinidamente. Nadie puede apropiarse de lo que por naturaleza es movimiento. Inhalar y exhalar es aceptar que la vida fluye y que lo único eterno es ese flujo. Resistirse a él es angustia. Entregarse a él es libertad. En medio de las tormentas del día, la respiración suele pasar desapercibida. El hombre común corre, se agita, se dispersa y olvida que en cada instante la vida lo sostiene con este ritmo secreto. Pero en la calma nocturna, cuando el ruido se disuelve y la oscuridad lo envuelve todo, la respiración vuelve a revelarse como lo que siempre fue: un ancla silenciosa, una liberación constante. Respirar es recordar que nada puede ser poseído. Cada inhalación es un regalo que no pediste. Cada exhalación es una entrega que no puedes evitar. Así es también la vida. Entra y sale, viene y se va, sin que tu voluntad pueda detener ese ciclo. Comprenderlo es aceptar que el apego no tiene sentido. Lo que debe llegar, llega. Lo que debe irse, se va. Y en medio de ese vaivén, tu alma puede descansar. Marco Aurelio, en su sabiduría, decía que la vida es como un río en continuo fluir. Nunca el mismo, siempre en movimiento. La respiración es ese río en miniatura dentro de ti, un recordatorio constante de que aferrarse es imposible, de que lo único que existe es el instante que atraviesa tu pecho y luego se marcha. Esa verdad, que parece simple, es la esencia de la serenidad. La respiración libera porque enseña desapego. Libera porque nos recuerda que no controlamos nada más allá de este momento. Libera porque, aunque todo afuera se tambalee, dentro de ti existe un ritmo que permanece, que no se interrumpe, que no se quiebra. Ese ritmo es la prueba silenciosa de que aún en la confusión del día hay algo que sigue firme, fiel, inalterable. El sabio encuentra en la respiración una lección de humildad. No necesita forzarla, no necesita dirigirla. Solo reconoce que ella sucede, que lo sostiene, que lo acompaña. Y en esa aceptación se revela la libertad. La libertad de no tener que controlar todo. La libertad de descansar en lo esencial. Respirar es recibir y dejar ir. Es recordar que cada cosa tiene su tiempo, que cada instante nace y muere en un solo movimiento. La inhalación se parece al comienzo, la exhalación al final, y entre ambas, en ese breve intervalo, se esconde la vida entera. Aprender a contemplar ese ritmo es aprender a aceptar la naturaleza de todas las cosas. Vienen, pasan y regresan de otra forma. En la calma nocturna, la respiración se convierte en una compañera invisible que conduce al alma hacia el descanso. No exige, no demanda, no se impone. Simplemente está, marcando con suavidad el compás de la vida. Y cuando la mente logra reconocer este compás, todo lo demás pierde urgencia. El arte de la liberación comienza aquí, no en lo grandioso, no en lo complejo, sino en lo elemental. Permitir que cada inhalación sea recibida sin miedo y que cada exhalación sea entregada sin resistencia. Ese gesto silencioso enseña lo que ningún discurso puede enseñar, que la calma no se busca fuera, porque ya habita en lo más profundo de ti. Así, la respiración que libera se convierte en símbolo y en medicina. Símbolo de que la vida no se posee, sino que se vive. Medicina que disuelve la tensión, porque recuerda que lo único necesario ya está sucediendo. Mientras respiras, estás vivo. Y
Y mientras estás vivo, puedes descansar en la certeza de que cada instante basta por sí mismo. Deja entonces que la noche te envuelva como la respiración misma. Deja que cada pensamiento siga el mismo destino que el aire. Entrar y salir, venir y desaparecer. Porque nada necesita permanecer más de lo debido. Y en ese ir y venir, en esa entrega incesante, descubrirás lo más valioso, la serenidad de un alma que ya no teme soltar. Esa es la lección de la respiración que libera. Recordar que la vida no exige retener, sino confiar en el flujo. Y quien confía en ese flujo, descansa. Quien descansa en ese flujo, despierta ligero. 5. Aceptar lo que no puedes cambiar. El origen de gran parte del sufrimiento humano está en la resistencia. La mente se aferra a lo que quisiera que fuese distinto y lucha contra la realidad como si esa lucha pudiera transformarla. Pero la verdad es clara y eterna. Hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no. Confundirlas es condenarse al tormento. Aceptar la diferencia es abrir la puerta de la calma. Los estoicos no pedían un mundo dócil. No buscaban un destino sin obstáculos. Comprendieron más bien que el universo está hecho de fuerzas que el hombre no gobierna. El paso del tiempo, el curso de los acontecimientos, la muerte inevitable, la opinión ajena, la fortuna que hoy llega y mañana se esfuma. Pretender dominar lo indominable es el error del ignorante. Aceptarlo con serenidad es la grandeza del sabio. Aceptar no es resignarse con amargura, no es bajar la cabeza en derrota. Es un acto de fortaleza interior. Es mirar la vida de frente y decir, esto es lo que es, y no lo que mi deseo querría que fuese. Esa claridad convierte la adversidad en maestra, no en enemiga. Convierte la pérdida en lección, no en condena. Convierte la incertidumbre en terreno fértil, no en prisión. La aceptación, en su forma más profunda, es libertad. Porque mientras te resistes a lo inevitable, eres esclavo de una ilusión. Luchas contra lo que no cambiará, desgastas tu energía en vano, te hieres intentando derribar muros que no cederán. Pero cuando aceptas, cuando comprendes que no tienes poder sobre ciertas cosas, el muro deja de ser enemigo y se convierte en límite que te orienta. Ese límite te muestra dónde comienza tu verdadero poder, dentro de ti. Marco Aurelio lo expresó con sabiduría. Si sufres por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y tienes el poder de revocar ese juicio en este mismo instante. Esa es la esencia de aceptar lo que no puedes cambiar. No luchar contra el hecho, sino contra la interpretación que lo convierte en carga. El hecho es neutro. Tu mente es la que lo tiñe de dolor o de calma. Aceptar lo que no puedes cambiar es comprender que la vida no está en deuda contigo, que el universo no sigue el guión de tus deseos, que la realidad no se inclina ante tus expectativas, y sin embargo, esa misma realidad siempre ofrece algo a quien sabe mirar. Una oportunidad de crecer, una ocasión de templar el espíritu, un recordatorio de que tu valor no depende de lo externo, sino de la fortaleza interior. Cuando la mente aprende a aceptar, el sufrimiento pierde filo. Lo que antes era herida abierta, se convierte en cicatriz que ya no duele. Lo que antes era peso insoportable, se convierte en una piedra más en el camino que no impide caminar. Lo que antes parecía injusticia, se convierte en una parte más del orden inmenso del universo. Aceptar no es pasividad, es la forma más activa de sabiduría, porque quien acepta no desperdicia su energía en lo inútil. Quien acepta dirige su fuerza hacia lo que realmente puede transformar, sus pensamientos, sus acciones, su carácter. En lugar de maldecir la tempestad, aprende a gobernar su barca.
En lugar de exigir que el mundo cambie, se transforma a sí mismo. Y en esa transformación descubre un poder que ningún acontecimiento externo puede arrebatarle. Esta noche, en la calma profunda, la aceptación se revela como un bálsamo. El día ya terminó. No puedes modificarlo. Lo que ocurrió, ocurrió. Lo que dijiste, lo que escuchaste, lo que viviste, todo está ya en el reino del pasado. Resistirse a ello es absurdo. Soltarlo con serenidad es sabiduría. Aceptar el día tal como fue es dejarlo descansar en paz, para que tu alma también descanse. Aceptar lo que no puedes cambiar es, en esencia, una declaración de confianza. Confianza en que la vida sigue un orden más grande que tus deseos. Confianza en que cada instante, incluso el más duro, tiene un sentido oculto que fortalece tu espíritu. Confianza en que mientras el universo sigue su curso, tú puedes permanecer firme, tranquilo, invulnerable. Esa es la enseñanza que los sabios dejaron para nosotros. No hay libertad más grande que la de aceptar lo inevitable. No hay paz más duradera que la de soltar lo que no está en tus manos. No hay descanso más profundo que el de quien entrega a la noche lo que ya no le corresponde cargar. Y así, la aceptación se convierte en medicina. Una medicina que no amarga, sino que aligera. Una medicina que no paraliza, sino que libera. Una medicina que no se toma una sola vez, sino que se cultiva a diario, hasta que la mente aprende a inclinarse con serenidad ante lo que es, sin exigir que sea distinto. Esta es la calma que nace de aceptar lo que no puedes cambiar. Una calma que no depende de la fortuna ni del azar, sino de la elección consciente de habitar la realidad en lugar de resistirse a ella. Y en esa elección se encuentra la paz que ahora comienza a envolverte. 6. Dejar ir las opiniones ajenas. Pocas cadenas pesan tanto como la opinión de los demás. El hombre que vive pendiente de lo que otros piensan de él nunca será libre, porque su vida no le pertenece. Sus pensamientos, sus decisiones, incluso sus silencios, quedan esclavizados por la mirada externa. El estoicismo nos recuerda que la voz de los demás no define lo que somos. La opinión ajena es humo. Cambia de dirección con el viento, se disuelve con el tiempo y jamás puede tocar lo que en ti es inmutable. Sin embargo, cuando decides darle poder, ese humo se convierte en sombra que nubla tu visión y envenena tu calma. Dejar ir las opiniones ajenas no significa despreciar al mundo. Significa recordar que tu valor no depende de la aprobación ni del juicio de nadie. Significa reconocer que la esencia de tu ser no está sujeta a los aplausos ni a las críticas. Si los aceptas como medida de tu vida, serás siempre rehén de algo frágil y pasajero. El sabio sabe escuchar, pero no se arrodilla ante las voces. Atiende cuando hay verdad en ellas, pero no permite que definan su paz interior, porque entiende que lo único que realmente posee es su juicio, su razón, su capacidad de gobernarse a sí mismo. Y esa es la mayor de las libertades. La opinión ajena es voluble. Hoy te exaltan, mañana te olvidan. Hoy te aplauden, mañana te condenan. El sabio contempla este vaivén con serenidad y no se deja arrastrar. Sabe que lo que hoy parece triunfo puede convertirse en reproche mañana. Y sabe que lo que hoy parece crítica puede desvanecerse en silencio al poco tiempo. Marco Aurelio lo expresó con firmeza. Piensa con cuánta rapidez todos son olvidados y cuán rápido el mundo entero es borrado del recuerdo. Esa es la realidad de las opiniones humanas, pasajeras, inestables, condenadas a desaparecer. ¿Por qué entonces otorgarles el poder de turbar tu alma? Dejar ir las opiniones ajenas es una forma de descanso. Cuando sueltas la necesidad de agradar,
la necesidad de demostrar, la necesidad de ser aceptado, encuentras una calma que no depende de nada externo. Descubres que no necesitas adornarte para ser digno, ni defenderte de cada crítica para estar en paz. Simplemente eres, y eso basta. La noche nos recuerda esta verdad con su silencio. Cuando todo se apaga, cuando las voces del día ya no resuenan, lo que queda es tu alma desnuda frente a sí misma. En ese encuentro íntimo, la opinión ajena no tiene lugar. Allí solo importa la relación entre tu conciencia y tu razón, entre lo que sabes que eres y lo que decides ser. El sabio elige dejar que las voces externas pasen como ecos lejanos. No lucha contra ellas, no las persigue, simplemente no las retiene. Sabe que lo que realmente hiere no es la palabra del otro, sino el consentimiento que tú le das en tu mente. Por eso, aprende a mirar esas palabras como quien observa el viento. No puede detenerlo, pero tampoco necesita resistirse a él. Lo deja pasar y el viento sigue su curso. Dejar ir las opiniones ajenas es un acto de soberanía, porque mientras dependas de ellas, nunca serás dueño de tu vida. Pero cuando decides soltar, descubres una fortaleza secreta, la de caminar con calma aunque nadie te entienda, la de mantener tu rumbo aunque nadie te aplauda, la de descansar en tu verdad aunque el mundo entero la ignore. Esa es la libertad que los estoicos custodiaban como el bien más valioso. Una libertad que no se compra, que no se concede desde fuera, que solo se conquista en la intimidad del alma. Y cuando la alcanzas, ninguna voz externa puede arrebatarte tu paz. Esta noche, en esta hora de calma profunda, recuerda esto. Lo que otros piensen de ti pertenece a ellos, no a ti. Sus juicios son suyos, no tuyos. Sus palabras no definen tu esencia. Y mientras lo recuerdes, mientras lo mantengas vivo en tu conciencia, nada podrá perturbar la serenidad de tu espíritu. Esa es la calma de quien ha dejado ir las opiniones ajenas. Una calma invulnerable, una calma que no depende de ser visto ni celebrado, una calma que permanece incluso en el más profundo silencio. 7. El valor de la serenidad interior. La serenidad no es un adorno de la vida. No es un lujo reservado a unos pocos momentos de quietud. La serenidad es el corazón mismo de la existencia bien vivida. Quien no conoce la serenidad, no conoce todavía la libertad. Porque la mente que se agita, que se inquieta, que se dispersa, es una mente esclava de sus impulsos, de sus miedos, de sus deseos insaciables. El sabio lo sabe. No hay victoria más grande que aquella que se libra dentro de uno mismo, en el espacio silencioso donde la serenidad se convierte en fortaleza. La serenidad interior es un valor supremo porque no depende de nada externo. No se compra, no se pide prestada, no se mendiga. Se construye en la intimidad del alma y se protege como el bien más preciado. Nada en el mundo puede ofrecerte una serenidad verdadera si tu propio espíritu no ha aprendido a cultivarla. Los estoicos veían en la serenidad la medida de un hombre. No su riqueza, no sus títulos, no sus conquistas, sino su capacidad de permanecer en calma mientras la vida cambia. Porque todo lo externo es inestable. La fortuna se eleva y cae, la salud se fortalece y se quiebra, los afectos aparecen y se desvanecen. Pero la serenidad es distinta. Si es auténtica, permanece. Epicteto lo enseñaba con claridad. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de sí mismo significa, en esencia, custodiar la serenidad interior contra todo lo que intente arrebatarla. Esa serenidad es la verdadera riqueza, el verdadero poder, la verdadera victoria. El valor de la serenidad se hace evidente en la noche. Cuando el día ha terminado
y el ruido del mundo se apaga, lo que queda eres tú con tu conciencia. Si dentro de ti habita la calma, el silencio es descanso. Si dentro de ti habita el desorden, el silencio se convierte en tormenta. Por eso, la serenidad interior no es un simple estado agradable. Es la diferencia entre el descanso y la agitación, entre la paz y la esclavitud. El hombre que ha cultivado serenidad puede caminar entre las dificultades sin ser quebrado. Puede ver cómo se derrumban las ilusiones y aún así sostenerse firme. Puede sentir el peso del destino y sin embargo mantenerse erguido en su interior. Esa firmeza no es indiferencia, es fortaleza. No es frialdad, es claridad. La serenidad interior tiene un valor inmenso porque libera de la necesidad constante de controlar lo incontrolable. Libera de la esclavitud de los deseos sin fin. Libera de la tiranía del juicio ajeno. Y en esa libertad, el alma encuentra su verdadera dignidad. Una dignidad que no depende de lo que ocurre, sino de lo que decide ser. Marco Aurelio escribía: la tranquilidad perfecta consiste en el orden del alma. Esa frase resume el valor profundo de la serenidad. Cuando el alma está en orden, nada externo puede desordenarla. Cuando la razón gobierna, el caos pierde poder. Cuando la serenidad habita en ti, ninguna tempestad externa puede arrebatarla. Por eso, esta serenidad es un tesoro mayor que cualquier riqueza. Porque la riqueza puede perderse, pero la serenidad auténtica no se roba. Es un tesoro que no se guarda en cofres, sino en la conciencia. Es un valor que ningún accidente puede derribar, porque no depende de lo que viene de fuera, sino de lo que permanece dentro. Esta noche, mientras la calma te envuelve, recuerda esto: tu serenidad es tu fortaleza. Cuidarla es tu deber más alto. Cultivarla es tu tarea diaria. Porque solo desde ella podrás vivir con sabiduría, decidir con claridad y descansar en paz. Ese es el valor de la serenidad interior. No un lujo pasajero, sino el cimiento eterno de una vida fuerte y libre. 8. El cuerpo descansa, el alma se aligera. El descanso del cuerpo no es solo un acto físico, es un recordatorio de que todo lo que vive necesita pausa, que la naturaleza entera respira en ciclos de movimiento y quietud. Así como la tierra se detiene en el invierno para renacer en la primavera, el cuerpo se detiene en la noche para recuperar su fuerza. El hombre que ignora esta verdad se agota. Se vuelve prisionero de una actividad constante que lo desgasta, que lo vacía, que lo arrastra hacia el cansancio perpetuo. Pero el sabio sabe reconocer la grandeza del descanso. Sabe que no es pereza, no es debilidad, sino una parte esencial del orden natural. El cuerpo descansa porque en su descanso encuentra renovación. Cuando el cuerpo se aquieta, el alma se aligera, porque gran parte de las tensiones del espíritu se alimentan del peso físico, de la fatiga, del exceso. La serenidad comienza también en la materia, en ese cuerpo que sostiene la vida entera. Y cuando lo dejas descansar, cuando lo permites entregarse a la calma, el alma misma respira más libre. Marco Aurelio lo intuía cuando recordaba que somos carne, aliento y razón. La carne necesita reposo, el aliento necesita fluir sin esfuerzo, y la razón necesita silencio para ver con claridad. Si uno de estos tres elementos se rompe, los otros se desequilibran. Pero cuando el cuerpo descansa, todo el ser se alinea y la calma se expande más allá de los límites visibles. El descanso del cuerpo es también humildad. Es aceptar que no eres una máquina incansable, que no eres invulnerable, que perteneces a la naturaleza y compartes sus leyes. El orgullo humano intenta imponerse al tiempo, exigir productividad constante,
negar la necesidad de detenerse. Pero ese orgullo termina siempre quebrado, porque nada en el universo escapa al ritmo del desgaste y la renovación. El sabio no lucha contra este ritmo, lo honra. Comprende que en el descanso hay tanta grandeza como en la acción, que detenerse no es retroceder, sino preparar el alma para seguir adelante con más claridad, que dormir no es perder tiempo, sino recuperar la vida que el día consumió. Cuando el cuerpo descansa, el alma deja de arrastrar un peso inútil. Lo que antes era fatiga se convierte en ligereza. Lo que antes era tensión se convierte en fluidez. Lo que antes era carga se convierte en aire. El descanso, entonces, no es solo un acto físico, sino un alivio espiritual. El hombre que se entrega al descanso con conciencia despierta más ligero. Despierta como quien ha soltado lo innecesario, como quien ha vaciado la copa para llenarla de nuevo. Por eso, la noche no es enemiga de la vida, sino su más fiel aliada. Ella enseña a soltar, a ceder, a dejar que el cuerpo se abandone al silencio, y en ese abandono el alma se eleva. El cuerpo descansa, el alma se aligera. Esta es una ley que no puedes evitar. Si la resistes, sufres. Si la aceptas, sanas. Porque la calma profunda no solo cura la mente, también cura la carne que habitas. Y mientras más cuides de ese descanso, más fuerte será tu espíritu. La serenidad no está reñida con la materia. Al contrario, comienza en ella. Un cuerpo que se aquieta abre espacio para que el alma contemple su verdadera naturaleza. Y en esa contemplación, la ligereza se convierte en el estado natural de la existencia. Esta noche, deja que el cuerpo descanse y permite que tu alma se aligere. El peso del día ya no importa. El cansancio ya no te define. Solo importa este instante de entrega, este momento en el que el silencio cubre la carne y la calma acaricia el espíritu. Así, comprenderás que no hay división entre cuerpo y alma cuando ambos se inclinan hacia el mismo destino, la serenidad profunda de quien ha encontrado descanso. 9. Cuando la mente aprende a soltar. El mayor tormento del hombre no proviene de lo que ocurre afuera, sino de su incapacidad de soltar lo que ocurre dentro. La mente se aferra, repite, retiene, multiplica lo que ya debería haber desaparecido. Así convierte un instante en una carga perpetua, un recuerdo en una prisión, una palabra en un eco interminable. Pero hay un momento en el que la mente, cansada de luchar contra sí misma, aprende. Aprende que soltar no es olvidar, ni huir, ni negar. Soltar es aceptar que lo que pasó ya no pertenece al presente, que lo que duele no tiene que gobernar cada pensamiento, que lo que se teme no tiene que encadenar cada decisión. Soltar es un acto de sabiduría silenciosa. Los estoicos sabían que el alma se desgasta cuando insiste en retener lo que no controla. Marco Aurelio lo repetía: el tiempo es como un río formado por los acontecimientos que fluyen, y apenas se ve cada cosa, ya se la lleva la corriente, y otra viene tras ella, y ésta también será llevada. Así es la naturaleza del mundo, un flujo constante en el que nada permanece. Resistirse a ese flujo es sufrir. Aceptarlo es hallar paz. Cuando la mente aprende a soltar, descubre su propia fortaleza. Porque al dejar ir lo inútil, se abre espacio para lo esencial. Lo que antes era ruido, se convierte en silencio. Lo que antes era agitación, se convierte en serenidad. Lo que antes era peso, se convierte en ligereza. Esa es la transformación interior que nace del desprendimiento. Un alma que ya no depende de cadenas invisibles. Soltar no es debilidad, es dominio. El hombre débil es aquel que se deja arrastrar por cada recuerdo, por cada emoción, por cada miedo. El hombre fuerte es aquel que contempla todo eso y con calma
decide no retenerlo. La fuerza no consiste en aferrarse, sino en liberar. La libertad no consiste en acumular, sino en dejar ir. Cuando la mente aprende a soltar, se vuelve como un cielo despejado después de la tormenta. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no se quedan atrapados. Surgen, pasan, se desvanecen, como nubes que no tienen poder sobre el horizonte infinito. Y en ese horizonte, la mente descansa. El sabio comprende que nada es eterno salvo la razón que habita en él. Todo lo demás es tránsito, todo lo demás es paso, todo lo demás es movimiento. Aceptar esto es soltar. No se trata de abandonar el mundo, sino de vivir en él sin esclavitud. No se trata de huir de los recuerdos, sino de reconocer que no pueden gobernar el presente. La mente que aprende a soltar entra en comunión con la naturaleza del universo, porque el universo mismo nunca se aferra. El día se suelta para dar paso a la noche, la estación se suelta para dar paso a la siguiente, la vida misma se suelta en la muerte para transformarse en otra forma de existencia. Todo fluye, todo cambia, todo se entrega al curso inevitable del tiempo. Soltar es alinearse con ese orden. Resistirse es caer en conflicto con la realidad. El sabio, en cambio, se une al fluir, deja que las cosas pasen como deben pasar, y en ese acto encuentra la serenidad más profunda. Esta noche, en la calma que te envuelve, recuerda que cada pensamiento puede ser soltado. No necesitas retener lo que duele, no necesitas revivir lo que ya no existe. La mente no se destruye al soltar, se purifica. Y en esa purificación aparece un descanso verdadero, un descanso que no depende de circunstancias externas, sino de la libertad interior. Cuando la mente aprende a soltar, se reconcilia con la vida, porque comprende que nada fue realmente suyo, que todo fue tránsito, que todo lo que llega también se marcha. Y en lugar de sufrir por ello, agradece la belleza de ese movimiento constante. Y en esa gratitud descansa. Ese es el poder de soltar. Transformar el alma en un espacio donde ya nada pesa, donde nada encadena, donde la calma se convierte en la ley más alta. 10. La noche como maestra de paz. La noche no es solo el final del día. La noche es maestra. Maestra silenciosa que enseña sin palabras, que corrige sin violencia, que calma sin exigir nada a cambio. Cuando el sol se oculta, el mundo entero parece inclinarse hacia la serenidad. Los sonidos disminuyen, los movimientos se detienen, los rostros cansados buscan reposo. Y en esa transición inevitable, la noche nos recuerda una verdad que tantas veces olvidamos. Nada es eterno, todo se transforma, y en la transformación se encuentra la paz. El hombre que teme a la oscuridad no ha comprendido su enseñanza, porque la noche no llega para asustar, sino para envolver. No llega para arrebatar, sino para devolver. No llega para destruir, sino para mostrar que el descanso es tan necesario como la acción, que el silencio es tan necesario como la palabra, que la quietud es tan necesaria como el movimiento. La noche enseña aceptación. Así como el día no puede durar para siempre, así como el sol no puede reinar eternamente, tampoco nuestras cargas pueden ser perpetuas. El universo nos muestra, en el ciclo del día y la noche, que todo debe soltar su lugar para que otro lo ocupe. Y al comprender esto, el alma aprende que también ella debe ceder. Ceder las tensiones, ceder las obsesiones, ceder el control inútil que solo desgasta. Marco Aurelio lo decía con lucidez: lo que sucede es justo porque sucede de acuerdo con la naturaleza universal. Y la naturaleza universal dicta que, después del ruido, viene el silencio, después del esfuerzo, viene el descanso, después de la luz, viene la sombra.
Negarse a este orden es negar la esencia misma de la vida. Aceptarlo es encontrar la paz que la noche ofrece como un regalo eterno. La noche también enseña humildad, porque nos recuerda que somos pequeños ante el vasto cielo estrellado, que nuestras preocupaciones se disuelven en la inmensidad del universo, que lo que parecía inmenso en el día se revela insignificante bajo la mirada de lo infinito. La paz de la noche es esta: poner todo en su justa proporción, devolvernos al lugar correcto dentro del orden cósmico. Pero sobre todo, la noche enseña silencio interior. Cuando todo alrededor se apaga, ya no queda dónde esconderse. El hombre se encuentra consigo mismo, frente a frente con sus pensamientos, frente a frente con su conciencia. Y es allí donde la paz debe nacer, no de lo externo, sino de la claridad interior. Quien se reconcilia consigo mismo en la noche, despierta ligero al día siguiente. La noche es maestra porque obliga a detenerse, obliga a reconocer que no somos dueños del tiempo, que no podemos prolongar eternamente el movimiento, que no somos eternos en esta forma. Cada noche es un ensayo de entrega, un recordatorio de que la vida misma es un ciclo, de que todo comienzo lleva en sí un final y de que en ese final no hay pérdida, sino transformación. El sabio contempla la noche como un templo, no teme su silencio, no rehúye su oscuridad. Se entrega a ella como quien entra en un santuario, sabiendo que allí su alma se limpia, que allí su mente se ordena, que allí su corazón se reconcilia con el universo. Porque la noche, en su grandeza, es la más antigua de las maestras, la que enseña sin voz, la que calma sin promesa, la que libera sin condiciones. Esta noche, mientras la calma te envuelve, permite que la oscuridad cumpla su enseñanza en ti. Deja que la maestra trabaje en silencio. No hay nada que temer, no hay nada que retener. Solo hay un camino hacia adentro, hacia la serenidad profunda que la noche regala a quienes saben escucharla. Esa es la lección de la noche: aceptar el ciclo, inclinarse ante el orden universal y descansar en la certeza de que la paz no se busca, sino que se recibe, como la sombra recibe la luz que ya no necesita brillar. 11. Dormir como un sabio estoico. Dormir no es una huida. Dormir es un acto de confianza. El que duerme entrega el control, cierra los ojos al mundo y acepta que el universo seguirá su curso sin su vigilancia. Por eso, dormir con serenidad es también un ejercicio de sabiduría. Reconocer que no es necesario sujetarlo todo, que no somos guardianes del cosmos, que hay un orden mayor que nos sostiene aun cuando reposamos. El sabio se acerca al sueño como a un aliado. No lo persigue con ansiedad, no lo exige con impaciencia. Lo recibe como quien recibe a un huésped esperado, sabiendo que llega en el momento justo, que se acomoda en silencio, que cumple su tarea sin necesidad de ser forzado. El sabio entiende que el sueño es un regalo de la naturaleza, un recordatorio de que la vida se renueva en ciclos, de que la mente necesita pausa, de que el cuerpo no es infinito. Dormir como un sabio estoico es acostarse sin cargas innecesarias. El día terminó, y lo que no se resolvió pertenece al día, no a la noche. Las preocupaciones, los planes, las dudas, todo eso debe quedarse fuera del lecho, como quien deja a la puerta las armas y las armaduras después de una batalla. El descanso no admite acompañantes. Solo la calma puede atravesar el umbral hacia el sueño profundo. Marco Aurelio lo entendía cuando escribía para sí mismo al caer la noche: date un respiro, libérate, deja de arrastrar lo que no depende de ti. Esa es la actitud del sabio antes de dormir: liberarse. Porque la mente que se libera se aquieta, y la mente que se aquieta descansa.
Ningún pensamiento forzado puede dar la paz que da la renuncia. El sabio también sabe que el sueño no es un tiempo perdido. Al contrario, es el taller secreto donde el cuerpo se repara y el alma se fortalece. Así como el campo descansa tras la cosecha para volver a florecer, así el hombre descansa tras el día para volver a levantarse renovado. Dormir es continuar el orden natural de las cosas, y seguir ese orden es una forma de sabiduría. Dormir como un sabio estoico es también aceptar que la vida misma es semejante al sueño. Cada día es un pequeño ciclo. Naces en la mañana, mueres en la noche y renaces al amanecer. Este ritmo enseña humildad. Nada es permanente, todo se reinicia. Y si cada día vuelve a empezar, ¿qué sentido tiene llevar a la cama las angustias que ya cumplieron su tiempo? El sabio se entrega al sueño como se entrega a la vida, confiado, sereno, sin resistencia. La calma más profunda se revela en este gesto sencillo: cerrar los ojos sin miedo. Porque quien cierra los ojos con miedo no duerme, solo se esconde. Pero quien los cierra con confianza se abandona al fluir de la naturaleza y encuentra en ese abandono su fortaleza más grande. Dormir bien es vivir bien. Dormir mal es prolongar la batalla inútil contra lo inevitable. Así, dormir como un sabio estoico es descansar en la certeza de que la vida sigue su curso, de que nada depende de tu vigilia constante, de que el universo no necesita tu desvelo para girar. Es reconocer que hay una paz más grande que te envuelve, que te sostiene y que no se interrumpe cuando duermes. Esta noche, permite que tu descanso sea estoico, no un escape, sino un acto de aceptación, no una obligación, sino un retorno a ti mismo, no un vacío, sino un encuentro con la calma más pura. Porque dormir como un sabio es confiar en que, al cerrar los ojos, no pierdes nada. Lo único que haces es regresar a la fuente silenciosa de tu ser. 12. Despertar ligero, despertar nuevo. Cada despertar es un renacimiento. El sueño no es solo reposo, es un puente silencioso entre lo que fuiste ayer y lo que eliges ser hoy. Al abrir los ojos después del descanso, la vida te ofrece un regalo invisible, la oportunidad de comenzar de nuevo, más ligero, más libre, más dueño de ti mismo. El sabio contempla cada amanecer como una nueva existencia. El día anterior ya murió con la noche. Sus angustias, sus luchas, sus voces quedaron atrás. Lo único que permanece es la posibilidad de vivir el presente con la mente renovada y el espíritu fortalecido. Esa es la grandeza de despertar, soltar la carga del ayer para vestirse con la claridad de la hora. Despertar ligero significa no cargar lo que no pertenece al nuevo día. El alma que ha soltado en la noche amanece sin cadenas, sin la sombra de las preocupaciones pasadas, sin el peso de lo que ya se extinguió. Así, el despertar se convierte en un acto de libertad, una declaración silenciosa de que tu valor no depende de lo que quedó atrás, sino de lo que eres capaz de cultivar hoy. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio comenzaba sus meditaciones al alba, recordándose a sí mismo que cada nuevo día era una oportunidad para vivir en armonía con la naturaleza, con la razón, con el deber. Esa disciplina de renovar la mirada cada mañana es lo que mantiene firme al espíritu. Porque quien se despierta consciente, despierta ligero. Y quien despierta ligero, camina sin que nada lo arrastre. El nuevo día no necesita tus viejos temores, no necesita tus viejas obsesiones, no necesita tus viejos rencores. El nuevo día es como una página intacta, y tu alma, si se ha limpiado en el descanso nocturno, está lista para escribir en ella con calma, con claridad, con serenidad. Esa es la enseñanza profunda de la noche.
Prepara al hombre no solo para dormir, sino para renacer en cada amanecer. Despertar nuevo significa mirar la vida con ojos frescos, sin repetir ciegamente lo aprendido en la agitación del ayer. Significa recordar que el presente es todo lo que existe y que cada día comienza con la misma pureza de un primer instante. Quien entiende esto no despierta con miedo, sino con gratitud. No despierta con prisas, sino con firmeza. No despierta con peso, sino con la ligereza de quien sabe que cada día es un don. La serenidad nocturna se convierte entonces en fuerza diurna. El alma que descansa en la calma despierta fuerte. El cuerpo que duerme en paz despierta ligero. La mente que suelta lo inútil despierta nueva. Y esa es la gran victoria del descanso. No solo permitir el sueño, sino preparar al hombre para vivir con más sabiduría cuando los ojos se abren de nuevo. Así, esta hora de calma profunda encuentra su culminación. Has aprendido a soltar el día, a honrar el silencio, a aceptar lo inevitable, a dejar ir las opiniones, a cultivar la serenidad, a permitir descanso del cuerpo y la ligereza del alma, a confiar en la noche como maestra y a dormir como un sabio. Ahora llega la última lección: despertar como un hombre nuevo. Cada amanecer es un recordatorio de que no eres prisionero del ayer. Eres dueño del presente. Y si cada presente lo habitas con calma, tu vida entera será una obra de serenidad, una obra que ningún acontecimiento podrá destruir. Despertar ligero, despertar nuevo. Esa es la promesa de la noche cuando se vive con sabiduría. Esa es la herencia del descanso cuando se honra como merece. Esa es la paz que el estoicismo te invita a custodiar en cada instante de tu existencia. Has recorrido un camino de serenidad. Durante esta hora has aprendido a soltar el peso del día, a escuchar el silencio, a aceptar lo inevitable, a dejar atrás lo que no depende de ti y a descansar como lo hacen los sabios, con confianza, con ligereza, con gratitud. El viaje no termina aquí. La calma que has encontrado en estas palabras no es un refugio pasajero, sino una semilla plantada en tu interior. Cada vez que recuerdes soltar, cada vez que recuerdes aceptar, cada vez que recuerdes descansar, esa semilla crecerá, y con ella crecerá también tu fortaleza. La vida seguirá presentando pruebas, pero ahora sabes algo que muchos olvidan. Nada externo puede perturbarte si tu interior permanece firme. El ruido del mundo es inevitable, pero tu respuesta al ruido siempre es tuya. Ese es el legado del estoicismo, y esa es la victoria que esta noche comienza en ti. Deja que el sueño te lleve con calma. No luches contra él, no lo apresures. Permite que llegue como llega la noche, como llega el amanecer, como llega cada cosa que sigue el orden natural del universo. Tu única tarea es confiar, soltar y entregarte al descanso. Cuando mañana abras los ojos, recuerda que cada despertar es un renacer. El ayer quedó atrás. El nuevo día se ofrece puro y limpio, esperando que lo habites con serenidad. Esa es tu mayor riqueza, la oportunidad de empezar ligero, sin cadenas, con la mente clara y el corazón en calma. La serenidad es tuya. Nadie puede arrebatártela. Está en ti, ahora y siempre, esperando a que la reconozcas. Y mientras la reconozcas, mientras la cuides, mientras la vivas, cada día será más ligero, cada noche será más profunda, cada instante será más pleno. Descansa en paz esta noche. Despierta renovado mañana. Esa es la promesa de la calma profunda.